levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y manos a la obra. A Dios sea gloria por siempre. Tome su lugar. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Quiero hablarles acerca del tema levántate. Esta es tu obligación. Esta palabra se define como mover hacia arriba algo, poner algo en un lugar más alto que el que tenía. Eso es levantar. Se usa también esa palabra en términos religiosos, espirituales, cuando alguien ha caído de la gracia. ¿Verdad? Siempre que se le predica a un descarriado se le dice, vuélvase a Dios. Levántese de ahí. Por eso ese nombre, volvamos a Dios, es como para llamar solo a los caídos. Vuélvase a Dios. ¿Verdad que sí? Eso significa levantarse de un lugar que está caído. Levántese. Levántese de ahí. Alabado sea el Señor. Es poner algo en alto, cambiarlo de posición, porque está botado, está caído de la gracia, está revolcado por el enemigo. Cayó de donde Dios lo había puesto y ahora tiene que levantarse. Por supuesto, no es la experiencia del pueblo en aquel momento y menos de Esdras. El pueblo sí se había caído de la condición en la cual el Señor los había puesto. El pueblo en tiempo de Esdras estaban pasando una situación muy compleja. Y es que se habían mezclado los hombres de Israel con mujeres de otros pueblos que eran mujeres paganas. Y mujeres del pueblo de Dios se habían mezclado con hombres paganos. Y habían procreado, habían hecho parejas. Y se habían convertido en una familia abominable porque era una mezcla. Se había mezclado el pueblo de Dios con el pueblo pagano. ¿Sabe que cada vez que ocurre eso en la tierra, las consecuencias son lamentables? Son lamentables. Alabado sea Dios. Usted ve todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, especialmente en Israel. Las consecuencias de esas mezclas que hacen que el mundo no distinga quién es quién. Un mezclado no se conoce. Eso es como mezclarse un hombre mezclado entre hombre y mujer. No se sabe ni quién es. Alabado sea Dios. Si es mujer o es hombre, porque es una mezcla. Cuando el pueblo se mezcla
mezcla los principios y mezcla los valores que tenía como pueblo escogido, elegido por Dios. Y entonces cae definitivamente de la posición en la cual el Señor lo había puesto. Cae de la gracia a la desgracia. Y ahí tiene que volverse a Dios si quiere. Si quiere, tiene que volverse a Dios. Hay gente que se ha vuelto a Dios, pero otros ya no han tenido esa oportunidad. Otros siguen allí, caídos de la gracia en una desgracia continua. Poder en la sangre de Cristo. Y otros caen y se levantan. Viven en ese vaivén, en ese círculo vicioso de caer y levantarse. Y nadie les cree. Por lo menos yo, cuando veo a alguien que ya lleva 5 o 6 veces descarriado y que otra vez es muy dudoso el procedimiento, y definitivamente mientras una persona esté viva, pues no se le puede negar, ni el Señor le va a negar su misericordia y su perdón. El problema es que muera en esa condición. Ahí por velas que le pongan, por ramos de flores que le pongan, por cantos que le canten, pueden contratar hasta el mariachi a que le canten en el cementerio del infierno, lo van a sacar. Definitivamente que no. No. Porque Dios no es un juguete de nadie. Y Él es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Fuego que consume. Aleluya. La condición entonces era terrible. Y se reunió el pueblo. Se reunieron con Esdras. Alabado sea el Señor. Dice el verso 1, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios. Oiga eso. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Muy grande multitud. ¿Y a qué se juntaron? Eran hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo. ¿De qué manera? Amargamente. Lloraba el pueblo amargamente. Y entonces dice que respondió Secanías, hijo de Jehiel, a los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y entraron en una batalla espiritual terrible, hermano. Terrible. Porque la orden no era, bueno, venga y hacemos una oración y quedaron perdonados. No. La orden y la determinación era otra. ¿Cuál era? Si usted está empadronado, emparejado con una pagana y tiene hijos, usted tiene que separarse de ella. Eso no era una cosa sencilla, porque ya habían hecho familias. Alabado sea el Señor. Y hermano, tenían que desligarse, y eso causó un llanto,
una agonía horrible. Eso era en aquel tiempo. En el tiempo que vivimos, esas agonías son diferentes. Esas agonías es que esa mujer ya no soporta a ese hombre. Porque siendo cristiana, aceptó a un pagano, aceptó a un pecador que le ha hecho la vida imposible. Siendo cristiano, aceptó a una mujer que no tenía los mismos principios, el mismo conocimiento, no tenía conocimiento de Dios, pero él la aceptó así y la metió dentro de sus principios, lo cual mezcló y corrompió. Y esos son los problemas interminables que tiene dentro de su casa. Muchos de esos paran separados al final del camino después de tener hijos o hijas, porque no pudieron vivir con semejante cosa de instrumento por no haber hecho la voluntad de Dios. El pueblo, los líderes se juntaron y vinieron a Esdras, que era el responsable o el líder principal, y me llama la atención la forma en que le habla. Y le dicen: levántate. Tú tienes que levantarte. Levántate. Esta es tu obligación. No era una opción, una alternativa. Era la obligación de él. La obligación era levantarse y establecer. ¿Qué era lo que tenía que establecer? Que eso había provocado la ira de Dios y que Dios estaba desagradado de ellos e iban a venir cosas terribles sobre el pueblo por ese pecado. Y a él le dicen: levántate. ¿Por qué le dicen levántate? Porque este hombre estaba postrado, llorando por el pecado del pueblo. Él no había pecado, pero el pueblo se había corrompido. Y estaba allí tirado. Y se fueron juntando. Y aquí leímos una gran multitud de hombres y mujeres que lloraban amargamente. Aleluya. En la mañana de hoy escuchamos parte del programa y el tema era precisamente lo que estamos diciendo. Para los que escuchan, los que escuchamos, alabado sea Dios. Las hermanas hablaban de ese sentimentalismo raro que aparece cuando no es la voluntad de Dios. Cuando no se hace la voluntad de Dios, se tiene que hacer la voluntad del hombre. Y hacer la voluntad del hombre son ratitos de felicidad, ratitos, pero días, meses y años de azote y de llanto por hacer lo que al hombre le da la gana hacer. Es fácil enamorarse. Cualquier hombre puede enamorarse de una mujer. Y si es un soltero, pues él mismo dice: yo tengo el derecho. Y es cierto, lo tiene. Puede enamorarse de la figura, puede enamorarse de lo que ven sus ojos. Pero no se trata de eso. Se trata de una convivencia que va a tener, de un acercamiento y de una vida compartida con otra persona, que si no era la voluntad de Dios, será un azote. Definitivamente
un azote. Alabado sea Dios. Un azote. Hace poco vi un reportaje de una pareja que estaban casándose en un lugar. Y ahí mismo en el altar, ya la señorita, digamos. No sé por qué tenía tanto derecho sobre el hombre ese, pero ya lo reprendió, lo tenía regañado, callado, en el mismo altar. ¿Cómo sería en la casa? ¿O cómo será a la hora de la comida? ¿Cómo será? Terrible, porque es fácil aceptar a alguien por la carne y que la carne alborotada haga eso, pero no la voluntad omnisciente de un Dios sabio, de un Dios misericordioso que no quiere el mal para nadie. Esta es su obligación. Levántate. Te tienes que levantar y tienes que establecer. Así no le guste al pueblo, tiene que hacerlo. Y por eso era llanto terrible, porque no era fácil desprenderse de algo que ya llevaba años sucediendo. Usted ve que las personas que viven en adulterio no fácilmente se van a separar. Hay iglesias que les dicen, bueno, usted está en adulterio, puede ministrar, puede de todo. Pero la Biblia no acepta, Dios no acepta eso. Pero no se desprenden fácilmente. Usted le dice, ¿y por qué no se separa? Ay, no, es que... Y tienen sus argumentos y viven en esos argumentos ahí atados. Porque no es fácil. Y no era fácil. Pero me llama la atención esta otra palabra que le dicen, esa es tu obligación. Primero, tiene que levantarse. Segundo, eso es lo que lo obliga a usted como líder. Y parece extraño y parece duro, pero cuando hay un líder de parte de Dios en cualquier iglesia, congregación, organización, va a tener muchos problemas porque no se está estableciendo lo que un mandamiento humano, sino un mandamiento establecido ya en la palabra. Y establecer y marcar eso no es fácil, hermano. Definitivamente que no es fácil. Eso es ofender los sentimientos de la gente que está en pecado, que están caídos. No es fácil decirle al borracho, si usted no deja de ser borracho, al drogadicto, si usted no deja de ser drogadicto, si usted no deja de fumar marihuana, si usted no deja de corromperse, de prostituirse, pues nunca podrá ser un cristiano. Eso no es fácil. Por eso es que hay iglesias que no necesitan predicar el mensaje a la gente. Sencillamente llegó y como llegó se queda. Con todo lo que trae del mundo ahí lo mete a la iglesia. Y si trae 5 mujeres, con todas se quedan. Porque nadie le dice nada. Sí, señor. Y si es un prostituto, se hace miembro de esa iglesia, pero sigue prostituido. Pero cuando hay una obligación, y en eso me incluyo yo, y se tiene que incluir todos los predicadores que estamos de parte de Dios, se tienen que incluir. Cuando realmente asumimos nuestra obligación
no es opcional, es un imperativo de parte de Dios. Es que yo estoy obligado a decir la verdad, a poner en práctica la verdad, a cumplir la verdad, a ser un ejemplo. Estoy obligado. Yo estoy obligado, y todo hombre, toda mujer de Dios está obligada a ser un ejemplo. Todo padre de familia está obligado a ser un ejemplo. Sí, Señor. Así no quiera, está obligado. Esa es nuestra obligación. Esa es tu obligación. Y me llama la atención que estos hombres y mujeres llorando le dijeron: y nosotros estaremos contigo. De eso es poco lo que hay en la tierra. Hay gente que dice: bueno, si ustedes establecen aquí una línea así tan dura, tan fuerte, no cuente conmigo. Alabado sea Dios. Pero qué bueno cuando se cuenta con un pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo con la verdad escrita en la palabra de Dios? No con mandamientos ni normas humanas que se constituyan en doctrina. No. No, es lo que está escrito. Nosotros estaremos contigo. Y le dicen: esfuérzate para esto que va a ser. Usted como líder necesita el esfuerzo. Esto no lo va a poder hacer así como deportivamente. Necesita esforzarse. Mejor dicho, o dicho de otro modo, el hombre se estaba metiendo en un panal de avispas, hermano. Si no le picaban en la cabeza, le picaban en los pies, pero le iban a picar. Alabado sea Dios. Recuerdo a uno de mis amigos, y tal vez le dé risa a ustedes, pero estaban despejando todavía el monte allá donde está nuestro campamento. Y había una cuadrilla de hermanos trabajando, pero empezaron a dejar unos montículos así redondos, grandecitos, intocables. Y vino el pastor responsable del trabajo y les dice: ¿y qué les pasa a estos cobardes? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no tumbaron eso? Y entonces uno le dice: hermano, lo que pasa es que ahí hay unos avisperos grandotes, unos panales de avispa, y si tocamos eso nos van a picar. ¿Qué cuento? Dice, y agarra un machete y se les va encima, y volaban los pedazos de panal de avispas para los lados. Pero cuando el pobre volvió, tenía unas orejas como, ya usted sabe, y una nariz grandota, y una boca que no podía hablar. Y todavía se atrevió a decir mi amigo: aunque así todo desfigurado, pues no soy cobarde como ustedes. Y qué tremendo, porque hay situaciones en la vida que muchos las dejan quietas, porque tocar eso es tocar un panal de avispas. Sí, Señor. Tocarle ese punto a esa familia, a esa persona, es tocar un panal de avispa
Y avispas. Usted sabe que las avispas también están clasificadas. Hay unas que le sirven que le piquen, porque le sacan el pasmo que tienen y hasta la pereza se la sacan. Pero hay otras avispas que si le llega a picar una sola, ya lo tiene que suspender el ITS, porque se enfermó, le da dolor de huesos, cree que es un dengue. No, fue un toquecito de una avispa, pero una avispa especial. Y en las iglesias también hay avispas especiales, hermano. Donde usted les toque, hermano, el panal, el picotazo, va a ser terrible. Aleluya. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios cuando el pueblo se une y dice: dele para adelante, pastor. Dele para adelante. No se quiebre. No se acobarde. Avance. Así le piquen las avispas. Así le pique lo que le tenga que picar en el camino. Pero avanza. Esta es una batalla. Alabado sea Dios. Y siempre he creído que estamos trabajando metidos con un ejército establecido en la tierra llamado la Iglesia del Señor. Y que no es un convento. Es un ejército. Es un ejército. No de cobardes. No. De valientes. Alabado sea Cristo para siempre. Y mira, hermano, qué tremendo. Porque le dicen, tiene que esforzarse y póngale manos a la obra. Ya. No es posponer. Vamos a posponer porque se ve muy difícil la situación. No, manos a la obra. Manos a la obra. Pon manos a la obra, porque nosotros estaremos contigo. No te vamos a dejar en esta decisión tan delicada. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 12 también. Le ayuda a buscar. Sea Dios glorificado para siempre. Dice el capítulo 12, verso 12 de Hebreos: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, para poder enfrentar y hacer algo de valor, de valentía, para hacer algo importante, notorio en la tierra. Hay que levantarse y no se puede entrar en una batalla con las manos caídas y con las rodillas paralizadas. Esta batalla que estamos librando, por misericordia, nosotros, este remanente escogido en este país y en otros países, no lo estamos haciendo con cobardes. No se puede. Los cobardes no caben aquí. El cobarde no sirve aquí. Porque es una batalla que no se puede hacer, ni realizar, ni enfrentar con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay gente que físicamente le duelen las rodillas. Y usted se da cuenta que se arrodilla 5 minutos y ya está sentado. Porque las rodillas no aguantan. Tiene las rodillas con parálisis. Sí, señor. Pero hay gente que se arrodilla y no a dormir. Allí lleva horas de rodillas. Y las rodillas están sanas. Yo conocí una persona, un hombre que me inspiró
en la vida cristiana desde hace muchos años. Porque amaneciendo el día, se oía en la habitación donde él estaba, y él se quedó en nuestra casa varias veces y lo escuchaba yo. Amaneciendo el día, ya estaba en un gemir, en un quejido, clamando. Pero él no desayunaba. Él solo comía una vez al día. A la 1 de la tarde se iba levantando de las rodillas. ¿Quién no recibió una inspiración así? Sus rodillas eran de verdad rodillas. Y tenía, hermano, tenía un tipo como de callos en las rodillas. Literalmente le habían salido callos todos los sagrados días. Desde que amanecía hasta la 1 de la tarde estaba de rodillas. Se parece a muchos de nosotros. Se parece, ¿verdad? Algunos se arrodillan y dicen, para no dormirme mejor me levanto. La consistencia se perdió, y eso bíblicamente se le llama parálisis espiritual. Aquí dicen, no, yo no me estoy inventando nada, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Son o es una parálisis espiritual que hace que las manos se caigan, que la vida se aplaste allí, quede tirado en el camino, que no tenga una consistencia espiritual para la lucha que está librando. Y pienso, hermano, como dice la palabra, si nosotros no hubiéramos buscado a Dios en este tiempo de batallas de toda clase, vivos nos hubiera tragado el hombre. ¿Por qué el hombre no ha sido capaz de hacer nada? Porque hay una mano poderosa ahí. Una mano poderosa. Y seguro que vamos a cerrar el segundo año con esas fieras inmundas al frente, atacando y luchando y lanzando, pero no se pueden acercar. Mientras hayan rodillas en la tierra, alabado sea Dios, por tus rodillas vencerás. No es por tu lengua ni por tu apariencia, es por la mano de Dios obrando milagros, maravillas a través de su vida. Y no importa que sea el hermanito más sencillo de la congregación, tal vez ni cara tiene de nada, pero puede ser un gran guerrero que el diablo dice a ese, y con ese no me puedo meter. A Dios sea la gloria para siempre. En Proverbios 11, verso 14, hermano, la palabra dice lo siguiente. A Dios sea la gloria por siempre. Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Eso lo vemos. Todos los que rodearon a Esdras para hacer o tomar esa determinación tan fuerte,
Ellos estaban allí al lado, no solo para apoyarlo, sino para aconsejar, para determinar lo que se tenía que hacer para sacar al pueblo de esa condición en que habían caído. En esa multitud de consejeros había victoria. Y así es. Alabado sea el Señor. Pero esta palabra levantarse, que es mover algo hacia arriba y poner algo en un lugar más alto que el que tenía. Y la palabra obligación es aquello que alguien está obligado a hacer. Qué importante que lo que estamos nosotros obligados a hacer, según este tema que estamos desarrollando, es levantarse. No es estar caído, no es estar atado las manos, no es tener unas rodillas con parálisis, es ser un soldado. Levántate. Y esa palabra levantarse la vamos a encontrar en muchas partes de la Escritura, que el Señor tuvo que decirle a hombres y mujeres que se creía que estaban tirados. Usted ve lo que le dice el Señor a Moisés allí al lado del mar. Levántate. ¿Qué haces ahí clamando? Toma tu vara, pero levántate. Alabado sea Dios. Levántate. Porque si se queda allí, el mal lo va a alcanzar. No podemos estar tirados, botados. Mire, hermano, en el capítulo 19 del libro de Génesis encontramos una palabra que el Señor le habla en el verso 15. Le habla a aquel hombre. Y le voy a leer el verso 1 y después leemos el verso 15 para que todos sepamos y entendamos mejor. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿A qué llegaron estos personajes celestiales? A sacar a Lot, a advertirlo, a decirle: viene una situación complicada, va a caer fuego del cielo, azufre, va a haber una destrucción irreparable, viene un juicio terrible. Y alguien ha intercedido por usted. ¿Se acuerdan quién intercedió? Abraham intercedió por él. Y por esa oración de Abraham ante el cielo, Dios envió a esos personajes. Y van a persuadirlo que se vaya, que se salga. Alabado sea el Señor. Y mire, el verso 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. ¿Qué le dijeron? Levántese. Hay que levantarse.
Cuando usted está llamando a un hijo, especialmente los más pequeños y algunos adolescentes que adolecen, lo primero que adolecen es de fuerza, de valor, de valentía. Es una pereza terrible. ¿Qué es lo que le dice usted? Levántese, deje la pereza de una vez, o le voy a echar agua. Voy a traer un poco de hielo y se lo voy a poner en la cabecera. Eso es una palabra de acción. Hay que levantarse. Hay que levantarse, hacer algo. Y aquellos personajes le dijeron: levántate, toma a tu mujer, tus 2 hijas y huye, váyase de aquí. Viene un juicio terrible y van a morir aquí adentro, con los pecadores. Pero si usted hace un breve análisis, llegaron pues los ángeles a Sodoma, ¿a qué horas? A la caída de la tarde. Note eso. Podemos decir, llegaron a las 6 de la tarde. Pero el verso 15 dice: y al rayar el alba. ¿Sabe usted lo que es eso? Toda la noche los ángeles se pasaron forcejeando con ese instrumento, que el Señor no quería que muriera en ese juicio y estaba luchando por sacarlo de allí. Sacar a su mujer, sacar a sus hijas y ponerlo fuera de peligro toda la noche. Al final, ya rayando el alba, le dicen: levántate, levántate y huye para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y todavía el verso 16 dice que se detuvo. Hermano, hay gente que usted se cansará primero de empujar y empuje y empuje y empuje y nunca caminan solos. Nunca caminarán solos. Es una cosa terrible y es una carga pesada. Ahora usted por alguien un tiempo y años y años y ore y usted no ve ningún cambio en él. Igual. Es como un enfermo que ni se sana ni se muere. Y todos esperando que se muera, pero no se muere. Y todos esperando que se sane, pero no se sana. Como dice un hermano que le gusta molestar un poquito, y la esposa se le acercó y le dijo: mira, mi amor, me siento muy enferma. Yo creo que se me acerca el día de la muerte. Y el hombre le responde: déjate de estar bromeando. Siempre me ha dicho esas bromas y nunca las cumple. Ya se había acostumbrado a estarle diciendo que se quería morir, pero nunca se moría. Hay gente que ni vive ni muere. Y usted ore y ore y ore y ni suben ni bajan. Una cosa terrible, espantosa, espantosa. Una noche completa luchando 2 ángeles del cielo para sacar a 4 personas del medio del juicio. Eso es demasiada misericordia de Dios. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Levántate. Levántate. Y esa es la orden del Señor, de levantarse.
de sacar fuerzas de la debilidad. El Señor no quiere ver a nadie postrado, a nadie derrotado, a nadie debilitado, a nadie con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Él quiere que se levante, cualquiera sea la situación, hay que levantarse. No se puede quedar viendo las cosas que están sucediendo a los alrededores y allí postrado. No, levántate. Levántate. Y el Señor nos ha llamado a orar por esta nación. Y hay que levantarnos y orar por esta nación. Que las cosas que vienen son peores que las que están habiendo. Y solamente el que busque a Dios, el que clame al Señor, será librado de muchas cosas. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Cuando Dios prueba a Abraham, usa esa misma palabra. Levántate. Y le habla de algo terrible que tenía que hacer. Y cualquiera, hermano, humanamente hablando, cualquiera se afloja. Cualquiera se resiente. Cualquier persona, de verdad, la moral se le va a ir a los tobillos. Va a quedar postrado, hermano. Alabado sea el Señor. Necesita tener una convicción totalmente firme, radicalmente firme en el Dios Altísimo, en su palabra y en lo que Él dice, para actuar en una forma y en una dirección positiva. De lo contrario, se va a postrar. Ya no va a caminar. No va a ser capaz. ¿Por qué? Aquí dice la palabra en el capítulo 22 de Génesis. Alabado sea el Señor. Dice el capítulo 22, el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Pero el verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Verso 2, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y oiga lo que le dijo: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Entiende usted lo que Dios le estaba diciendo? ¿Él lo entiende de verdad? De verdad.
Yo no sé qué le ha pedido el Señor a usted. No sé. Pero ¿qué le ha pedido que realmente siente usted dentro de sus entrañas? Que hacer eso va a ser un sacrificio, va a ser una batalla, va a ser una situación complicada. Pero es Dios que se lo está pidiendo para poderlo bendecir, para poder hacer algo mayor con su vida. Y muchos se resisten y dicen: no, yo no puedo, no soy capaz. No soy capaz de hacer eso, de ofrendar eso. No soy capaz de esforzar mi vida en ese aspecto. No soy capaz. Y en parte está diciendo la verdad, porque nosotros no somos capaces por nuestra propia fuerza, no servimos para nada. Es la fuerza de Dios la que viene a levantarnos, no la fuerza humana. La carne tira para abajo, hermano. Seguro que sí. El espíritu es el que jala para arriba. La carne es para abajo. Gloria al Señor. Y no vamos a ser capaces. Si no está la fuerza de Dios en nosotros, no vamos a poder. Lo que le está diciendo es: quiero que te levantes y vayas un camino de 3 días a pie. Te llevas a tu hijo, a tu único Isaac, al único que amas. No tenía ninguna cosa más para amar. Algo que había esperado 25 años. Lleva leña, lleva fuego, lleva de todo para hacer el sacrificio y la ofrenda. El cordero va a ser su hijo, a quien tú amas. Alabado sea el Señor. Lo que me llama la atención y lo que quiero colocar dentro de este tema es la forma expresiva, decisiva, determinante de un hombre que le cree a Dios. Que le cree a Dios. Hay gente que se convoca a un día de ayuno y están un rato ahí medio orando porque no tienen esa convicción, no saben ni por qué están ahí. Dice: es que nos pusieron a orar. No, para mí es una gran oportunidad, hermano. Para mí es una gran oportunidad. Definitivamente es una gran oportunidad que puede no volver. Entonces, la espontaneidad con la que hace las cosas es lo que Dios tiene sus ojos puestos. A ver de qué manera lo va a hacer. Porque sí, va a ir al culto, pero a paso de tortuga. Hoy es domingo y hoy es el único día que yo descanso, dice. Y voy a levantarme más tarde que los otros días y voy a llegar, si alcanzo llego y si no, pues al amén llego cuando ya digan. ¿Y cuántos dicen amén para terminar el culto? Yo llego, pero llego. Lo importante es que llego. Los ojos de Dios están puestos en todos esos detalles. ¿Sabe qué me llama la atención? Que dice:
Y Abraham se levantó muy de mañana, muy temprano. Enarbardó, ensilló, le puso sus atuendos a su asno para cargar allí la leña, para cargar todo, y se llevó 2 de los criados que tenía al camino y vámonos. Pero muy de mañana, con una determinación terrible para él, pero con una convicción en su alma, en su corazón, que no iba a perder el tiempo, no iba a perder el viaje, que si Dios lo mandaba a sacrificar a su hijo, él estaba creyendo que Dios era capaz de resucitarlo, de levantarlo, de devolvérselo. ¿Qué va a hacer él? No lo sé, pero yo voy y me voy a levantar temprano. Amén. Aleluya. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día vio el lugar. Y dijo, para allá vamos, para allá vamos. Y llegó al lugar y no estaba dudando, no. Le bajó la carga al asno, la subió en los siervos que llevaba. Vayan y dejan la leña allá en tal parte. Dejen todo listo y se regresan para abajo ustedes, porque con ustedes no es el asunto. Van a cuidar el asno mientras yo regreso. Con ustedes no es el asunto. Alabado sea Dios. El asunto es con este muchacho que va aquí. Le estaba arrancando de su corazón, de su alma, todas sus ilusiones de la vida. Todo lo que él quería, lo que él amaba, se lo estaba pidiendo para sacrificarlo. Y él mismo lo iba a sacrificar. Porque déjeme decirle que hay cosas que están dentro de nosotros y que amamos y que las tenemos que sacrificar nosotros, no otro, nosotros. Usted tiene que sacrificar lo que no sirve. En este caso era un sacrificio de algo valiosísimo, pero muchas veces el Señor nos pide sacrificar cosas que no sirven, y esas cosas que no sirven están dentro de nosotros, o están alrededor de nosotros, o son amistades inservibles, son amistades que no sirven, que no valen la pena y que hay que sacrificarlas, que hay que meterle tijera a esa higuera. Aleluya. Que hay que deshacerse de eso. De lo contrario, el Señor no podrá hacer algo importante que Él se propone hacer. Él no podrá hacer algo importante en su vida mientras usted esté conectado a algo que desagrada a Dios. Sí, Señor. Esa amistad de muchos los tiene fríos, apáticos, porque esa amistad indebida, esa amistad sucia, corrompida que tiene, los ha enseñado a hablar mal, a pensar mal. Les ha contaminado la mente, les ha contaminado la lengua, las palabras, les ha contaminado el corazón. Y muchos dentro de la iglesia con amistades indebidas se han corrompido. Y Dios se ha desagradado de eso. Y no se puede avanzar porque no puede.
Para avanzar tiene que despojarse de lo que le está deteniendo, de lo que lo está amarrando. Porque Lot no podía salir corriendo ante tan grande advertencia y tan grandes problemas que se le vinieron, porque estaba amarrado, atado a una situación terrible, atado a negocios sucios, atado a una vida corrupta. Teniendo el conocimiento de Dios, era un corrupto allí. Se había metido donde no debía meterse. Lo tremendo de esto es que el hombre se levantó y se levantó muy de mañana y emprendió el camino para obedecer la voz de Dios. Muy de mañana, muy temprano, para obedecerlo a Dios, lo que él quería hacer y lo que él quería decir. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. A su nombre la gloria. Y mire, hermano, hay mucho que decir de eso. Pero voy a ir cerrando esta parte por el tiempo. Pero quiero dejarle algo que me llama la atención. Bendito sea el Señor. Y es que después de la muerte de Moisés, la situación era difícil, complicadísima, muy complicada. Cualquiera que quisiera sustituir a este gran hombre se iba a enfrentar en una situación muy difícil. Demasiado difícil, demasiado difícil. La moral estaba por el suelo. Pero Dios le dice a Josué: levántate. Esa responsabilidad, esa obligación en la cual el Señor nos introduce. Dice el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y escuche esto: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisa la planta de vuestro pie. ¿Está notando que Dios le dice a Josué: mi siervo, le llegó el tiempo y se murió? Porque a todos nos va a llegar el día. ¿Cuántos saben que así es? Levante la mano el que no piensa morirse. Bájenla. Aunque usted no piense, se va a morir. ¿Sabe que uno de estos días un amigo, hermano en Cristo, me contó una historia sencilla, pero yo la entendí y entiendo el proceso de la vida, el día
impredecible de la muerte de cualquiera de nosotros. La esposa se le acercó un viernes y le dijo: fulano, yo siento como que me fuera a morir. ¿Qué va a estar hablando con 40 y algo de años que tiene? Pero todo nació a raíz de que había un enfermo allí en la iglesia y el enfermo ni moría ni se sanaba. Y entonces ella le dice a su esposo: mire, yo realmente le he pedido a mi Señor que cuando Él me vaya a llevar sea así. Y tronó los dedos y dijo otra palabra que no voy a decir. El sábado, otra vez con el cuento. Yo no quiero estar tirado en una cama. Yo eso no lo quiero. Si el Señor me va a llevar ya. El domingo otra vez el cuento. Y fueron a ver al enfermo y regresando: no, yo no quiero eso. Yo quiero así, mire. Que si el Señor, como diciendo, que el Señor no se ponga con bromas conmigo. Y el hombre, pues ya, de tanto decirle, pues ya no le siguió poniendo cuidado. Pero en la madrugada del lunes solo escuchó un grito y se levantó el hombre a mirar qué había pasado, quién se había metido, y resulta que la señora estaba muerta. La muerte es impredecible. Nosotros sabemos que vamos a morir, que tenemos que morir. Pero ¿cuándo? Es el problema. Y él dice: pastor, lo más terrible para mí es que eso no estaba planificado. Ni estábamos pensando en eso. Tal vez ella había pensado, pero yo no, jamás. Todavía estamos muy jóvenes para morirnos. Pero se murió. Y como fue una sorpresa, nos agarró así. Y estamos todavía que no sabemos si es cierto o no es cierto. Esa es la vida. Usted y yo tenemos que estar preparados. 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 Para irnos en cualquier momento. La muerte de este hombre no fue una gran sorpresa. La sorpresa es quién lo sustituía. ¿Quién lo sustituye? ¿Quién sustituye a una eminencia humana como es? Sí, señor. No era fácil. Cualquiera que se metiera allí iba a recibir muchos golpes, porque no era nada fácil. Pero el Señor le dice: es que ya se murió fulano. Ahora levántate tú y vas a pasar el Jordán. Ya el líder principal habían pasado el mar, pero ahora les quedaba el río. Tal vez usted haya pasado cosas peores, difíciles, grandes, complicadas, pero a los otros que vienen detrás de usted también van a tener que pasar por situaciones no parecidas o no iguales, pero similares. Pasa el Jordán, pasa el pueblo
llévate este pueblo, levántate tú y levanta este pueblo. Hermano, usted sabe lo que era levantarle la moral a esa gente que habían conocido y visto a un hombre íntegro como era Moisés. Se necesita mucha fuerza, se necesita mucha valentía, pero mucha presencia divina en una persona para hacer que se levante. Hay gente que no se levanta, no es capaz de levantar ni siquiera a su propia mujer, ni a su propio marido. Ni siquiera eso. Otros ni siquiera sus hijos, ni siquiera sus padres. Y allí era una nación completa, millones de personas que tenían que ver un líder con una valentía y una determinación de levantarse y un ejemplo a seguir. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Y sabe una cosa, que cuando Él es presentado ante el pueblo y todo el pueblo asume la responsabilidad que Él era el próximo líder, le abren un capítulo nuevo y le dicen: nosotros vamos a estar con usted y vamos a obedecer y vamos a hacer lo que usted diga, pero tenemos una condición que ponerle a usted. Y la condición fue: solamente queremos saber que Dios esté con usted como estuvo con Moisés. Y qué bonito es eso, hermano. Qué bonito. Realmente es muy agradable, porque eso nos reta a todos. Todos tenemos que buscar la presencia de Dios. Su hijo tiene que ver en usted la presencia de Dios. Su esposa, su esposo, sus padres, sus vecinos, sus conocidos tienen que ver que en usted está la presencia de Dios. Que eso es lo que importa. Aquí no importa la figura, la cara bonita, la estatura, el color. Aquí manda la presencia divina en su vida. Póngase de pie, levante sus manos. Levanta tus manos y pide al Señor. Lo que necesitamos no es más estatura, no es ojos azules. Lo que necesitamos es la presencia divina, que Dios esté allí.